las garras de la medianoche, el pueblo de Black Hollow estaba cubierto por una espesa niebla cuando Gabriel Ross llegó en su viejo coche negro. Había recibido una carta anónima pidiéndole que investigara una serie de asesinatos macabros ocurridos en las últimas lunas llenas. La policía local estaba desconcertada. Los cuerpos aparecían destrozados, con profundas heridas que parecían hechas por garras de una bestia. Ross no era un hombre que creyera en cuentos de hadas ni supersticiones, pero el miedo en los ojos de los habitantes de Black Hollow le indicaba que había algo más en juego. Se alojó en la posada del pueblo, regentada por una anciana de mirada esquiva que apenas le dirigió la palabra mientras le entregaba la llave de su habitación. Esa misma noche, decidió comenzar su investigación visitando la escena del crimen más reciente. Era un claro en el bosque, no muy lejos de la plaza principal del pueblo. La luna llena colgaba en el cielo, iluminando la tierra con un resplandor pálido y ominoso. Al llegar, encontró a un hombre de la policía fumando un cigarrillo, con el rostro demacrado por el insomnio. «No sé qué espera encontrar, detective», dijo el agente con voz ronca. «No hay huellas humanas, ni armas, ni rastros que expliquen». Ross se agachó junto a las manchas de sangre que todavía impregnaban la tierra. La herida en el cuerpo de la última víctima, un granjero llamado Edwin Clark, era demasiado salvaje para haber sido causada por un cuchillo o una hacha. Piel desgarrada, huesos quebrados como si algo hubiera intentado arrancarle la carne con una fuerza sobrehumana. «¿Se han encontrado testigos?», preguntó Ross sin apartar la vista del cadáver. «Solo uno», respondía el agente, apagando el cigarro con el pie. «La esposa del difunto. Dice que vio sombras enormes moviéndose en la oscuridad y unos ojos brillantes que la observaron desde el bosque». Ross sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió hablar con la viuda de Clark a la mañana siguiente, pero esa noche se adentró en el bosque para buscar más respuestas. Caminó lentamente entre los árboles, sintiendo la humedad del suelo bajo sus botas. La noche estaba en silencio, demasiado silencio. De repente, un crujido. Ross se giró con rapidez, la mano sobre su revólver. No había nadie a la vista, pero podía sentir algo observándolo. Un gruñido profundo resonó entre los árboles y el detective sintió una presencia acechante en la penumbra. La luna brilló con más intensidad y entonces lo vio. Una sombra enorme, de ojos rojizos y colmillos afilados, que se movía entre los árboles. En ese instante, Gabriel Ross supo que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Sombras en la niebla. Gabriel Ross pasó la noche en vela, repasando en su mente lo que había visto en el bosque. Aquellos ojos rojos seguían grabados en su memoria. La criatura que lo había acechado no era humana, pero tampoco un simple animal. Algo más oscuro se escondía en Black Hollow. Al amanecer, se dirigió a la casa de la viuda Clark. La mujer, pálida y con el rostro marcado por la angustia, lo recibió con recelo. «Señora Clark, lamento su pérdida», dijo Ross con tono grave. «Necesito que me cuente exactamente lo que vio aquella noche». La mujer tembló y miró hacia la ventana como si temiera que algo pudiera escucharla. «Era una sombra», susurró, «gigante, más alta que cualquier hombre. Ojos rojos como brasas y garras afiladas. Se movía con una rapidez imposible». Ross anotó cada palabra. «¿Su esposo tenía enemigos?», preguntó. La mujer negó con la cabeza. «No, pero hace semanas encontró algo en el bosque, algo enterrado. No me quiso decir qué era. Desde entonces decía que sentía que lo observaban». El detective sintió que la clave del misterio estaba en aquel hallazgo. Decidió regresar al bosque, esta vez de día, para encontrar pistas. El aire era pesado y la niebla flotaba entre los árboles como un velo fantasmal. Caminó despacio, observando el suelo con atención. Pronto, encontró un área donde la tierra había sido removida recientemente. Cavó con las manos desnudas y sintió algo duro, un viejo medallón de plata con símbolos extraños grabados en su superficie. De repente, un aullido rompió el silencio. No era un lobo común, era más profundo, más aterrador. Ross sintió que no estaba solo. Cuando se giró,
vio una figura oscura al borde del bosque. Ojos rojos lo perforaban desde la distancia. El detective había encontrado algo que debía permanecer oculto, y ahora aquello lo estaba cazando. El susurro del bosque, el amanecer en Black Hollow llegó con un cielo gris y el aire impregnado de humedad. Gabriel Roos se despertó con la sensación de haber dormido poco y mal. Las sombras que había visto en el bosque la noche anterior lo atormentaban, pero lo que más le inquietaba era el medallón de plata que había encontrado. Sentado en la cama de la posada, lo giraba entre sus dedos, estudiando los extraños símbolos grabados en su superficie. No parecían pertenecer a ninguna lengua conocida. Decidió buscar respuestas en la biblioteca del pueblo, una estructura antigua y descuidada que se encontraba en la parte más vieja de Black Hollow. Al llegar, la bibliotecaria, una mujer encorvada y de rostro arrugado, lo miró con recelo. «Busco información sobre símbolos antiguos, tal vez algo relacionado con leyendas locales», dijo Rose mostrando el medallón. La mujer entrecerró los ojos y sus labios temblaron por un instante. Antes de responder, «No debería andar con eso por aquí, forastero. Algunas historias deben permanecer en el pasado». A pesar de su advertencia, lo guió hasta una sección de libros viejos y polvorientos. Roos pasó horas hojeando documentos sobre mitos y supersticiones locales, hasta que encontró un manuscrito que hablaba de una antigua maldición. Según el texto, el medallón pertenecía a una orden secreta que había intentado encerrar a una criatura demoníaca siglos atrás. El detective sintió un escalofrío. Si el medallón era parte de un ritual de contención, eso significaba que alguien lo había desenterrado y roto el sello que mantenía a la bestia atrapada. De inmediato, pensó en Edwin Clark. Decidió regresar al bosque antes del anochecer. Al llegar, la niebla era densa y el silencio sepulcral. Cada paso crujía bajo sus botas, como si el bosque mismo se resistiera a su presencia. Roos observó el lugar donde había encontrado el medallón. La tierra removida le indicó que alguien más había estado allí recientemente. Un susurro el viento le hizo girarse de golpe. No había nadie, pero podía sentir una presencia. De pronto, un aullido escalofriante resonó a la distancia, y luego otro, más cercano. Rose sintió que lo acechaban. Sin perder un segundo, sacó su revólver y se adentró más en la espesura. A pocos metros, descubrió una cabaña abandonada. Se acercó con cautela, empujando la puerta con el cañón del arma. Dentro, el aire olía a humedad y a sangre seca. Había signos de lucha, muebles rotos y en una de las paredes, garras profundas marcaban la madera. Sobre una mesa, encontró un diario cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a Edwin Clark. Las últimas entradas hablaban de voces en la noche, de pesadillas que lo atormentaban y de una figura enorme que lo acechaba desde los árboles. La última página estaba garabateada con una sola frase repetida una y otra vez. «No es un hombre, es la bestia». Roos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fuera de la cabaña, el crujido de ramas le indicó que no estaba solo. Lentamente, giró hacia la puerta y vio una sombra enorme al otro lado. Ojos brillantes lo observaban desde la oscuridad. El detective apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta se abriera de golpe y la bestia se lanzara sobre él. La marca del destino. Gabriel Roos sintió el impacto de la criatura antes de poder reaccionar por completo. Su cuerpo fue arrojado contra la pared de la cabaña, haciendo que la madera crujiera bajo la fuerza del golpe. Con un gruñido gutural, la bestia se acercó lentamente, sus ojos brillantes clavados en él. El detective, aturdido pero aún consciente, levantó su revólver y disparó. La bala de plomo impactó en el hombro de la criatura, pero en lugar de caer, la bestia soltó un alarido furioso y se lanzó hacia la oscuridad del bosque, desapareciendo entre la niebla. Rose se levantó con dificultad, con el cuerpo dolorido. Sabía que aquello no era un simple animal. La cabaña contenía pruebas de que Edwin Clark había descubierto la verdad antes de morir. Pero, ¿qué relación tenía el medallón con todo esto? Temblando, sacó el medallón de su bolsillo y lo observó con detenimiento. Había algo que antes no había notado. En la parte trasera, grabada con precisión, se encontraba una figura similar a la que había visto en el bosque. Pero lo más inquietante era la inscripción en latín que rodeaba la imagen.
Sanguinem lunae, hereditas maledicta. La sangre de la luna, la herencia maldita, murmuró Rus. Las piezas del misterio comenzaban a encajar. Edwin Clark había desenterrado algo que no debía haber sido perturbado, y ahora alguien más había heredado esa maldición. Sintió un frío punzante recorrer su espalda. ¿Y si la maldición no solo se transmitía por la sangre, sino también por el contacto con el medallón? El detective miró sus propias manos y recordó la sensación que había tenido la primera vez que lo sostuvo. Un calor extraño, un hormigueo, en la piel, como si algo hubiera despertado dentro de él. Un nuevo aullido resonó en la distancia, pero esta vez no le pareció un sonido ajeno. Era algo más profundo, más familiar. Gabriel Rus entendió entonces que su tiempo se estaba acabando. Luna sangrienta, el aire estaba denso y cargado con el aroma del bosque húmedo cuando Gabriel Rus abandonó la cabaña. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y certezas, la inscripción en el medallón, la sombra que lo acechaba, el destino de Edwin Clark. Todo apuntaba a una verdad ineludible. La maldición lo había alcanzado. Cada paso que daba lo acercaba más al abismo de su propia existencia. Miró el cielo nocturno, y la luna llena resplandecía con un fulgor rojizo, como si presagiara su destino. Su corazón latió con fuerza al recordar la leyenda. Si era cierto que el medallón contenía un poder sellado, entonces él se había convertido en el nuevo portador de la maldición. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió un dolor agudo en el pecho. Se llevó la mano a la camisa y la abrió con torpeza. Bajo la luz de la luna, pudo ver que en su piel comenzaban a aparecer marcas extrañas, como si la carne misma se quemara desde dentro. Las venas en sus brazos se oscurecieron y sus dedos temblaron ante el terror de lo que venía. Intentó aferrarse a la razón, pero el instinto primitivo lo golpeó con una fuerza abrumadora. Cayó de rodillas y soltó un grito desgarrador que se convirtió en un rugido animal. Su piel se rasgó, sus huesos crujieron, y el dolor lo envolvió por completo. La transformación había comenzado. Su mente luchó por mantener el control, pero era imposible. Las memorias de su vida se desvanecieron en la creciente oscuridad de su ser. Sentía la fuerza en sus músculos, la ferocidad en su pecho y un hambre incontenible. Sus sentidos se agudizaron, percibiendo cada sonido, cada movimiento en el bosque. Entonces, un aroma familiar se filtró en su nariz. Humanos. Sin pensarlo, corrió hacia la dirección del olor, con velocidad sobrehumana. Los árboles pasaban a su lado como sombras borrosas, hasta que divisó la posada en la que se había hospedado. Dentro, los aldeanos se habían reunido, hablando en susurros, temerosos de la criatura que acechaba en la noche. Pero él ya no era Gabriel Rus, era la bestia. Se arrojó contra la puerta de madera, que cedió ante su fuerza descomunal. Los gritos llenaron la habitación cuando los aldeanos vieron su enorme figura iluminada por el fuego de la chimenea. Sus ojos brillaban con un rojo feroz y sus garras estaban listas para desgarrar. Sin embargo, algo lo detuvo. Una figura en la multitud, la bibliotecaria, la mujer que le había advertido sobre el medallón. En sus manos temblorosas, sostenía un amuleto similar al que había encontrado en el bosque. Sus labios murmuraban un cántico en una lengua olvidada, el Li. Dolor volvió a atravesar su cuerpo. La bestia rugió y se tambaleó. La magia del amuleto lo retenía, tratando de contener el poder oscuro que lo poseía. Con un último esfuerzo de voluntad, Gabriel Rus, el hombre dentro del monstruo, logró abrir los ojos y miró a la mujer. Con lo último de su humanidad, intentó hablar, pero solo un gruñido ahogado salió de su garganta. La luz del amuleto se intensificó y, con un último estallido de energía, la oscuridad lo reclamó. La bestia se desplomó, su cuerpo comenzando a retomar la forma humana. Cuando Rus despertó, el sol despuntaba en el horizonte. Estaba tendido en el suelo de la posada, desnudo, cubierto de sudor y sangre. La bibliotecaria estaba junto a él, con el amuleto ahora apagado entre sus manos. «La maldición no puede ser destruida», dijo con tristeza. «Pero ahora, al menos, sabes lo que eres». Rus cerró los ojos. Sabía que ya no podía huir. La luna volvería a brillar, y con ella, la bestia despertaría otra vez.